Muy bien. Miren este personaje. Supongamos, esta es una persona de fe. Como de pronto muchos de los que estamos aquí, esta persona cree en Dios, lee su Biblia, ora, va a la iglesia, trata de ser un buen prójimo y es una persona honesta. Ahora miren este otro personaje. Este otro personaje es alguien que no quiere tener nada que ver con Dios, ni con la iglesia, ni asuntos de fe. Vive a su manera, no se mete con nadie, es una buena persona. Generalmente se burla de los que tienen fe en Dios y los que van a la iglesia. Pero porque él dice, eso es una tontería que yo no necesito. Mire que para que me vaya bien a mí en la vida, no necesito de Dios, ni de iglesia, ni nada de esto. Para esta persona las cosas van bien en su trabajo, sus negocios prosperan, su familia es estable, goza de buena salud, es respetado por quienes lo conocen y no tiene nada de qué preocuparse. En cambio, para la primera persona, las cosas se empiezan a complicar. Se queda sin trabajo, está apurado económicamente, hay tensiones en su familia, con sus hijos, con su esposa, y para completar, su salud ha venido deteriorándose. A pesar de eso, este hombre se ha aferrado a Dios, sigue aferrado a Dios, ha orado más, ha leído más la palabra de Dios, no ha dejado su compromiso con la iglesia, pero a pesar de todas estas cosas, no ha mejorado y no mejoran la situación en su vida, sino que antes, por el contrario, tienden a empeorar las cosas. Y seguramente a su mente, a su cabeza han llegado preguntas como, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no responde a mis clamores, a mis oraciones? Dios, ¿estás ahí? Y tal vez llegue a preguntarse lo que la revista Times, una de las revistas más influyentes del mundo, hace años preguntó en una de sus más famosas portadas esta pregunta. Si no sabe inglés le traduzco. ¿Dios ha muerto? ¿Ha muerto Dios? Y tal vez es lo que se preguntó también el pueblo de Israel hace unos 2700 años antes, cuando fueron llevados lejos de su tierra, de su tierra que era la tierra prometida por la cual habían luchado tanto y habían sufrido tanto, pero ahora vieron a su tierra arrasada por un enemigo invasor. Destruyó la ciudad santa de Jerusalén, las murallas, aún el templo dedicado a Dios fue destruido. ¿Y Dios? Y podrían también preguntarse lo que este hombre común como nosotros nos preguntamos, ¿y Dios? ¿Vale la pena seguir confiando en Dios? ¿Dónde está Dios? Dios, ¿por qué no haces algo? Tal vez usted también ha pasado por circunstancias así, o tal vez está viviendo en este momento situaciones así, donde usted se pregunta, bueno Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no veo tu amor en mí, tus bendiciones en mí? Dios, ¿dónde estás? Y eso nos lleva a hacernos una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es el Dios en quien creemos? ¿Cuál es el Dios en el cual usted cree? ¿Cuál es el Dios en el cual creemos? Este tiempo de Adviento y Navidad es un tiempo para recordar quién es el Dios en quien creemos y en quien confiamos. Yo sé que en nuestra mente, en este tiempo,
tenemos cabeza para todo menos para ese tipo de preguntas. Porque estamos ocupados pensando en la fiesta, en dónde vamos a conseguir el marrano, y si va a haber para la natilla, y quién va a hacer los buñuelos, y si irá a venir fulanito, y si nos podremos reunir como familia, y dónde vamos a sacar la plata para el estrén de Año Nuevo, y todo eso, dónde vamos a pasar, con quién vamos a estar. Tenemos una cantidad de preguntas que no tenemos tiempo para preguntarnos esto. ¿Cuál es el Dios en el cual creemos y confiamos? Hace poco más de 2000 años, la gente esperaba que Dios se manifestara de una manera. Por ejemplo, algunos creían que Dios aparecería como un caudillo libertador que vendría a encabezar una revuelta del pueblo de Israel contra los invasores romanos que se habían tomado la tierra prometida una vez más, y que ese caudillo libertador iba a encabezar esa revolución y los haría libres. Otros esperaban que Dios se manifestara como un nuevo líder religioso, alguien que les mostrara el camino que les acercara a Dios, y alguien con el poder de resolver todos sus problemas en forma mágica, así como Moisés, que cuando no tenían agua, golpeaba una roca y salía agua. Que cuando faltaba comida, oraba y caía ¿qué? Maná del cielo. Chévere un líder así, ¿verdad? Otros pensaban que Dios se manifestaría como un poderoso comandante militar, guiando a un poderoso ejército para combatir a todos los enemigos, los que se oponían a la voluntad de Dios. Pero Dios se manifestó de una manera tan diferente a lo que la gente esperaba. Lo hizo manifestándose como un niño, pobre, débil, indefenso. Y en una palabra, Dios se manifestó como un niño inútil. Y eso sé que suena muy feo. Pero ustedes han visto lo más inútil que es un niño, un bebé recién nacido. Niño es inútil, no hace nada, no puede hacer nada, todo hay que hacérselo. Dios escogió hacerse un niño inútil, manifestarse no como un poderoso guerrero, no como un caudillo, no como un líder religioso, sino como un niño débil, pobre, indefenso, inútil. Cuando logremos saber quién es el Dios en quien creemos y confiamos, sabremos cuál es nuestra esperanza y por qué podemos seguir confiando, aun cuando las situaciones que estemos viviendo sean las peores. Aún en las peores condiciones podremos seguir confiando cuando sepamos cuál es el Dios en el cual creemos. Y quiero guiarles a un texto de la Biblia, continuando con el texto que iniciamos la semana pasada en Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículos 6 al 11. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, las lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Amén. Isaías deja claro de una vez quién no es Dios. La pregunta es, ¿quién es el Dios en el cual debemos confiar? Pero Isaías empieza diciéndonos, dejándonos en claro
¿Quién no es Dios? Y lo dice de esta manera: ningún ser humano es Dios, aunque todo ser humano anhela ser ¿qué? Su propio Dios. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Es mi vida, yo veré lo que hago con mi vida, para eso es mi plata, para eso es mi tiempo, para eso yo puedo hacer lo que quiera, por eso soy libre de hacer lo que quiera. Todo cuando decimos eso estamos diciendo que soy mi propio Dios. No acepto que nadie me diga cómo vivir. Pero el profeta nos está diciendo: ¿quieren saber cómo es el Dios en el cual debemos confiar y por qué debemos confiar? Pues empiecen sabiendo y reconociendo esto: ningún ser humano es Dios, y ningún ser humano es Dios porque todo ser humano tiene una existencia efímera, fugaz, y hace la comparación entre ¿qué? Entre las flores del campo, que son muy bonitas, pero ¿qué dura una flor? Se marchita muy rápidamente. Esta verdad puede decepcionarnos a muchos, pero en verdad es un alivio para todos. ¿Usted se imagina ser por lo menos Dios por un día? Yo sé que muchos necios, porque alguna vez lo pensamos así: si yo fuera Dios, ¿sí o no? ¿Alguna vez usted pudo pensar: si yo fuera Dios, yo acabaría yo sí haría, y yo sí, si yo fuera Dios? Pero gracias a Dios, ninguno de nosotros es Dios. ¿Cómo es el Dios entonces en quien creemos y confiamos? Y me voy a fijar en 4 características que presenta el profeta. La primera: Dios es eterno. Es lo primero que encontramos allí. Dios es eterno. Los que somos viejitos en la iglesia recordamos la versión Reina Valera del 60, Isaías 48, que en esa versión dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este mensaje era necesario que lo oyera el pueblo de Dios, ya que se preguntaban: ¿qué ha pasado con Dios y sus promesas? ¿Por qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? Y también por otra razón, porque ellos estaban viviendo bajo un imperio donde el emperador era considerado un dios también. Y Dios les está diciendo: mire, ese hombre tan poderoso que ha conquistado tantas tierras, tantas naciones han caído bajo sus pies, ese hombre es un hombre. Y como cualquier hombre, morirá. No es Dios. Ellos, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, habían sido escogidos por el Señor. Dios se había comprometido con ellos a protegerlo y a bendecirlo. Y ahora este pueblo está sufriendo lejos de su tierra, su nación ha sido invadida, la santa ciudad de Jerusalén ha sido destruida y el templo sagrado de Dios ha sido arrasado. Y Dios ha muerto. Seguramente ellos se preguntaban: bueno, ¿y Dios dónde está? ¿Qué pasó con él? Adviento nos recuerda que nuestro Dios permanece para siempre, que su palabra permanece para siempre y que sus palabras se cumplen siempre. Por eso ese versículo, Isaías 48, usted lo debería tener marcado en su Biblia, usted debería tenerlo memorizado en su cabeza y grabado en su corazón. Desde pequeñito, yo recuerdo que este fue uno de los primeros versículos que me hicieron aprender en la iglesia. Sécase la hierba,
marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y cuando usted logre no solamente aprendérselo de memoria, sino entenderlo, apropiarse de esa verdad para su vida, usted no tendrá ningún miedo de afrontar ninguna situación, ningún adversario, no tendrá temor de ninguna circunstancia, porque todo es pasajero, lo único que es eterno es Dios y su palabra. Una de las cosas que hicimos en el aniversario, para celebrar el aniversario de la iglesia, fue mandar a editar una Biblia, la Biblia de los 50 años. ¿Cuántos de ustedes recibieron una copia de esta? Pudimos entregar una por familia. ¿Sí? ¿Hay alguna familia que no ha recibido copia de esta Biblia? ¿No? ¿Eh? Una por familia. No, es que le dieron a mi hermana y yo quiero una. No, una por familia. Si usted no ha recibido una copia de esta Biblia, búsqueme al final. Pero esta Biblia es una Biblia no solamente para tenerla como un recuerdo de los 50 años. Esta Biblia queremos que sea algo que usted le ayude a conocer que vale la pena confiar en Dios y en su palabra. Para conocer a Dios hay que conocer su palabra. Ahora que estamos terminando este año y vamos a empezar un nuevo año, si usted tiene una de estas Biblias o recibe una de estas Biblias, haga el compromiso de empezar a leerla el próximo año y no dejarla hasta terminar de leerla. Dios es eterno, su palabra siempre permanece, su palabra siempre se cumple, pero necesitamos conocer siempre más su palabra. ¿Cuál es el Dios en el cual confiamos? Dios es eterno. En segundo lugar, Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. La primera parte del versículo 10 dice: miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Y sí, muchos podrían decir, sí, está bien, Dios no ha muerto, pero Dios nos ha dejado claro que no tiene el poder de los dioses de nuestros enemigos. Yo no sé si ustedes alcanzan a pensar que en esas culturas de hace muchos siglos, cada nación tenía su propio Dios. Cada nación tenía su propio Dios. Y cuando una nación se enfrentaba en guerra contra otra nación, no solamente era la guerra entre un ejército y otro ejército, sino entre un Dios y otro Dios. Y cuando una nación, un ejército ganaba, la nación ganaba, no solamente ganaba la nación, ¿ganaba quién? Su propio Dios. Y aquí está el pueblo de Israel, derrotado. ¿Qué les transmitía ese mensaje? ¿Qué les transmitía esa situación a ellos? Que su Dios había sido ¿qué? Derrotado. Que no era tan poderoso. Que había otros dioses en otras naciones que tenían más poder. Y por eso muchos abandonaron a Dios y empezaron a adorar a los dioses de la nación que los había vencido. Pero el profeta anuncia que nuestro Dios sigue siendo omnipotente. ¿Sabe qué significa la palabra omnipotente? Todo lo puede, que es todopoderoso y que sigue teniendo el control sobre todo. Miren, hermanos, el asunto no es si Dios es todopoderoso, sino si nosotros estamos dispuestos a seguir confiando en Él, cualquiera que sea las circunstancias que estamos viviendo. Porque es muy fácil decir que se tiene fe cuando las cosas van ¿qué? Van bien. Es muy fácil venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, estar comprometido con el Señor cuando las cosas están bien.
pero en mis muchos años como pastor, yo he descubierto a muchas personas, y lo digo con mucha tristeza, algunos están acá, que su fe solamente es útil cuando las cosas van bien. Pero cuando aparecen los problemas, pueden ser muy grandes o pequeños, su fe empieza a tambalearse. Ay, pastor, pero yo tanto que oro, yo tanto que leo la Biblia y veo a Dios, ¿por qué no? La fe de estas personas es una fe endeble. Y necesitamos saber que Dios es un Dios que cualquiera que sean las circunstancias, sigue siendo todopoderoso. Tal vez nosotros no lo veamos así porque el dolor, porque el problema que estamos viviendo es demasiado doloroso, pero Dios sigue siendo poderoso. En tercer lugar, el Dios en el cual debemos confiar y creer es Dios justo. Dios justo. Y por favor tengan en cuenta esto, que el Dios en el cual creemos es un Dios poderoso, pero también es un Dios justo. No podemos separar esas dos cosas. El versículo, la segunda parte del versículo 10 dice: su galardón lo acompaña y su recompensa lo precede. Podemos esperar ver el poder de Dios, pero también podemos esperar y confiar en ver su justicia. Dios hará justicia a su pueblo. ¿Qué significa eso? Aquellos que confiaron en Él, al final verán que valió la pena confiar en Él. Tal vez usted en este momento, cuando está viviendo momentos difíciles, dolorosos, sufrimiento, usted ahora mismo dice, no ha valido la pena confiar en Dios. Así he escuchado a más de una persona en momentos de dolor: pastor, es que no ha valido la pena yo leer tanto la Biblia, yo orar tanto, yo estar tan consagrado en la iglesia, no ha valido la pena dar tanta ofrenda, no ha valido la pena yo servir en la iglesia, mire cómo me tiene Dios. Lo que dice el profeta y lo que se anuncia es lo siguiente: aquellos que confiaron en Él, en Dios, al final verán que vale la pena, que ha valido la pena. Lo dice el versículo 10, su recompensa le precede. Dios no se olvida de los que confían en Él, de los que han esperado en Él, de los que han puesto su fe en Él, de los que no han abandonado a Dios. Y no es Dios y por si las moscas me aferro a el brujo que me dio un riego buenísimo. Porque sí hay hermanos que hacen eso. Personas que, ay pastor, yo tengo una fe en Dios, pero es que hay que ayudarse, pastor, uno tiene que ayudar. Y entonces vamos a donde el brujo, que me dé el riego, que me dé esto, que me dé aquello, porque uno se tiene que ayudar también. Solo aquellos que confían en el Señor verán lo justo que es Dios, porque Él lo precede su recompensa. Y en cuarto lugar, Dios es un buen pastor. El versículo 11 es uno de los versículos más hermosos de cómo se describe a Dios, cómo es el Dios en el cual nosotros confiamos. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Esta es una de las imágenes más hermosas y tiernas de Dios en la Biblia. El Señor se presenta como un buen pastor, nuestro buen pastor, que se preocupa por su rebaño, especialmente por las más débiles, las más necesitadas de su cuidado. Mucha gente cuando está sufriendo dice, pero ¿dónde está Dios? En este momento que lo necesito, ¿dónde está Dios?
Dios está a su lado como un buen pastor, porque Él no desampara a sus ovejas más necesitadas, las más débiles, las que están heridas, las carga cerca de su pecho. Entonces, ¿en qué Dios confiamos? ¿En qué Dios esperamos? Tal vez Jesús no es el Dios que nos gusta. Tal vez Jesús no es el Dios que esperamos. Pero con seguridad, Jesús es el Dios que necesitamos. Porque nosotros tenemos pretensiones, no solamente de ser Dios, nuestro propio Dios, para cada uno, sino tenemos una pretensión mucho más grande y mucho más común entre nosotros los que frecuentamos la iglesia y nos llamamos cristianos. ¿Sabe cuál es la pretensión más grande? Es que pretendemos decirle a Dios cómo ser Dios. Pretendemos enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Eso es lo que hay detrás de la frase, si yo fuera Dios. Si yo fuera Dios por un día. Es que yo no sé por qué Dios no. Es que yo no sé por qué Dios mejor no hace tal cosa o lo hace de esta manera. Es que yo no entiendo por qué Dios. ¿Ven? Tal vez Jesús no es el Dios que nos guste, pero es el Dios que necesitamos. Es el Dios que necesitamos porque es el Dios que es eterno. Y hay solamente un Dios eterno. Jesús es el Dios que necesitamos no solamente porque es eterno, sino porque es omnipotente. Jesús es el Dios que necesitamos porque Él es justo. Justo. Y tal vez no veamos nuestra recompensa aquí en la tierra, pero siempre la veremos. En este mundo, en esta vida o en la eternidad. Y Jesús es el Dios que necesitamos. Porque Él no nos desampara, siempre nos cuida, como un buen pastor. Entonces, la pregunta de la revista Time, ¿Dios ha muerto? Esa carátula salió como en 1966. ¿Dios ha muerto? Y tal vez hay dos formas de responder. Desde mi punto de vista, usted puede tener otra. Desde mi punto de vista es, sí, Dios ha muerto. Y ojalá que haya muerto ese Dios en el que muchos confiamos. Un Dios que es más como el genio de la lámpara mágica. Un Dios que está para complacernos a nosotros, para darnos todo lo que le pedimos, para que nos haga felices, para que nos dé bendiciones, pero que no se atreva a decirnos ese Dios cómo vivir mi vida, cómo manejar nuestro dinero, qué hacer con nuestro tiempo, cómo criar a nuestra familia, cómo resolver los problemas, a quién perdonamos y a quién no. Ojalá que ese Dios haya muerto en su vida, y si no, déjelo morir. Ese Dios en el cual nos han enseñado a creer que está simplemente para complacernos a nosotros. Y cuando no nos complace, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué cuento de Dios? Yo no vuelvo a la iglesia, yo ya no leo la Biblia, ¿qué cuento de oración? Eso no sirve de nada. Deje morir ese Dios, porque ese no es el Dios que Jesús nos revela. Ese no es el Dios todopoderoso, ese no es el Dios justo, ese no es el Dios eterno, ese no es el Dios que es nuestro buen pastor. Y sí, Dios ha muerto, y claro que ha muerto. Murió en una cruz, por usted y por mí. ¿Dios ha muerto? Sí. Murió por usted y por mí, por amor.
Y no se nos olvide que lo que empieza en Navidad, termina en Semana Santa. Que el Dios que vino a este mundo y que celebramos haciendo todo esto, adornos, fiestas, recordatorios, canciones, comidas, reuniones, ese Dios que nos trae esa felicidad, es el Dios que vamos a crucificar unos meses después, para que muera, para que no se meta en nuestras vidas, para que no ose decirnos cómo vivir, para que no se atreva a cambiar nuestros planes. Dios ha muerto, lo hemos matado. No se nos olvide. La respuesta es sí, Dios ha muerto. Murió por usted y por mí. Ahora, por favor, preste atención a esto. Nuestra tarea no es simplemente nuestro llamado, el llamado que nos hace Dios a través del profeta Isaías, no es solamente a confiar en ese Dios. Nuestro llamado incluye anunciar a todos a nuestro alrededor a ese Dios. Si usted pudo notarlo, el versículo 6 de Isaías 40 empieza, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. Dios no solamente nos llama a confiar en Él, sino a anunciarlo a Él, y con fuerte voz. Es que la gente no quiere escuchar. Por eso dice el profeta, proclama, y realmente la palabra en hebreo es grita, grita. Es decir, haga sentir su fe, haga sentir su confianza en Dios, haga sentir a los demás su pasión por Dios. Haga sentir a los demás que usted ama a Dios. Anúncielo, proclámelo. Ese es otro llamado del profeta. ¿En qué Dios confiamos? En el Dios que nos revela Jesús. A ese Dios hay que anunciarlo y gritarlo, porque hay muchos otros anunciando a dioses que no existen, a dioses falsos. Y muchos de esos dioses son anunciados desde los púlpitos cristianos y creídos en las iglesias cristianas. Necesitamos anunciar al Dios de Jesús. Vamos a orar, puestos de pies, por favor. Dios, gracias por enseñarnos a través de Jesús en qué Dios debemos confiar. Señor, te pedimos que podamos hacer morir en nuestras vidas a ese Dios cómodo, a ese Dios complaciente, a ese Dios, Señor, que ha sido producto de nuestro egoísmo, creado por nuestro egoísmo, un Dios que está para complacernos, un Dios que está a nuestro servicio, un Dios, Señor, que está para darnos bendiciones, un Dios que está para hacernos felices, pero no un Dios, Señor, que está para cambiar nuestras vidas, cambiar nuestros planes, meterse en nuestra vida para decirnos cómo debemos vivir, a quién debemos amar, a quién debemos perdonar. Señor, que hagamos morir en nuestra vida a ese Dios falso que hemos creado, que hemos anunciado en las iglesias. Ayúdanos a comprometernos con el Dios que dio su vida por nosotros. A ese Dios que nos cuida como un buen pastor, a ese Dios que no nos desampara, aun en las peores circunstancias, aun cuando no lo sintamos a nuestro lado, pero que nos ama, nos cuida y que recompensa a aquellos que siempre confían en ti, Señor.
Gracias por ayudarnos a comprender en este tiempo de Adviento y Navidad cuál es el Dios en el cual creemos y confiamos. Y queremos confiar solamente en el Dios que nos revela Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén.